Buenos días, estudiantes de octavo año. Damos inicio en esta semana de septiembre. Hoy 14 de septiembre de 2020. Vamos a dar gracias a Dios por esa maravillosa gracia que nos da, sobre todo para que seamos buenos cristianos con su gracia santificante. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que María Santísima también siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su santo manto. Pues sí, vamos a desarrollar nuestra clase de estudios sociales, pero antes quiero mostrarles en esta pizarra la gráfica que vamos a desarrollar el tema. ¿Qué es la historia? Entonces esto lleva, obviamente, en el transcurso de ir desarrollándolo, pero vamos a verificar la clase anterior para enfocar hasta donde hemos avanzado. Obviamente la última clase que vimos la semana pasada con respecto a América del Norte, sus generalidades, qué es lo que lleva y sobre todo ese proceso de historia, su calidad de vida, sus límites, sus extensiones, su parte de los ríos más importantes de América Latina. Y eso es lo que conlleva también ir descubriendo más allá esos puntos necesarios para encontrarnos con la historia verdadera de Estados Unidos. ¿Y cuántos países la componen? Eran 3, Canadá, Estados Unidos y México. Y era uno de los continentes con mayor producción económica. Entonces, para esta semana vamos a ver la historia. ¿Qué es la historia? Sobre todo, la historia de pronto de los hechos, sucesos que han pasado, pero de la manera como se van a narrar. Y eso conlleva, obviamente, la historicidad. Esa parte de la historia, cómo las cuenta y cómo está dividida. Y eso lleva más que todo un buen tiempo para ir descubriendo todo, sobre todo. Usted me ha preguntado, profesor, ¿y el centro qué es esa línea de tiempo? Esa línea de tiempo más bien es la manera como se divide la historia. Entonces, ¿qué es la historia? Para que ustedes, profesor, ¿hay tanto significado? Pues sí, hay mucho, pero en sí, la que aborda la historia, para entrar en contexto, es una historia más universal. La historia es la ciencia social, la que se encarga de estudiar el pasado, el presente, el futuro de la misma humanidad. Con la historia podemos entender por qué las cosas son como son. En el presente, las tradiciones, las culturas, la política, la economía, la tecnología, se trata más bien de una disciplina que estudia y narra cronológicamente los hechos que han suscitado en la historia. La misma palabra dice, en la historia, que han marcado punto tras punto. Por ejemplo, esta línea del tiempo, 400 años, 476 años, 1453 años, 1789 años. Unas antes de Cristo, otras después de Cristo. Y es la característica particular de la cual se debe marcar cuando se habla de la historia y la historicidad. Y esto es lo que lleva a marcar, sobre todo, qué es lo que sucedió en aquella época. Pues dice, profesor, pero yo no estuve en ese tiempo. Es verdad, pero está su historia contada, su historia narrada, su historia, obviamente, ya en películas creadas y está plasmado en sus propios libros, para poder buscar su misma historia. Y eso es lo que lleva a cada uno descubrir ese valor muy significativo. Entonces, eso es lo que nos lleva a la parte de la historia, ir conociendo como una ciencia social que se encarga de estudiar el pasado, el presente y el mismo futuro de la misma humanidad. Entonces, ¿cómo se divide? Se divide en prehistoria, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Pero usted me va a decir, profesor, en la prehistoria, ¿qué fue lo que apareció? Aparecieron las primeras escrituras en los años 1400 antes de Cristo. Desde ahí, la línea del tiempo va marcando ya una secuencia.
para tener una continuidad. Intermedio entre prehistoria y Edad Media viene también, y es que es muy importante recalcarlo, el nacimiento de Cristo. Más de 2000 millones de años. Entonces lo que marca también el nacimiento de Cristo como parte de esa misma historia. Y la parte de la Edad Media, en el año 1476 después de Cristo, surge por ahí la caída de un imperio romano, pero del occidente. Y otra de las etapas de la clase es la Edad Moderna, que fue en los años 1453 después de Cristo, con otra caída, pero de los romanos, pero del lado oriente. Y en la última parte, la Edad Contemporánea, que fue por el año 1789 después de Cristo, donde surge la Gran Revolución Francesa. Y eso es lo que va marcando, qué es, cuáles son sus clases, cómo se divide. Entonces, la división sería prehistoria, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Y es decir, que esta división de la historia es necesaria para el que al convertirse en el campo de estudio, de análisis, pueda separarse de varios periodos manejados en la historia, para que puedan marcar obviamente las edades, el tiempo o algún tiempo en común que nos vaya marcando. Pues bien, vamos a analizar ahora la parte ya que lo que corresponde los valores dentro de la historia. ¿Cuál es el valor significativo que tiene en ella esta misma historia? Heródoto de Halicarnaso, nacido en el año 484 a.C., en Asia Menor, la actual Turquía, y se cree que murió aproximadamente en el año 425 a.C. en Turios, Italia. Autor griego de la primera gran narrativa histórica producida en el mundo antiguo. El historiador de las guerras greco-persas, considerado el primer historiador por el mundo occidental, padre de esta disciplina que nos apasiona, nacido en un contexto donde Grecia se encontraba frente a adversidades titánicas, un hombre que tocó la fibra sensible de todos aquellos apasionados de la historia y hoy lo hará con nosotros, incluido su servidor. ¡Comencemos! Número 1. El incansable griego hasta el fin del mundo. Heródoto era un gran viajero. Su espíritu incansable le llevó a buscar aquello que más amaba, registrar los sucesos del pasado, donde las gestas inconmensurables de héroes y guerreros. Al dejar estos registros escritos y organizados, su legado llegaría hasta nosotros y no serían olvidados. Sus largos viajes cubrieron una gran parte del imperio persa. Fue a Egipto, al menos tan al sur como el Aftina, Afsen, y también visitó Libia, Siria, Babilonia, Susa en Elam, Lidia, Frigia. Viajó por el Helesponto, ahora los Dardanelos, y a Bizancio. Fue a Tracia y a Macedonia. Y viajó hacia el norte, más allá del Danubio y Escitia, hacia el este, a lo largo de las costas del norte del Mar Negro hasta el río Don, de alguna manera hacia el interior. Estos viajes habrían tomado muchísimos años, pero de esta manera podemos ver el inalcanzable espíritu griego de Heródoto, aquella innata curiosidad por aprender y descubrir límites que no se habían pensado antes. Así era nuestro héroe Heródoto. Número 2. El cronista persa. Aun cuando Heródoto era un griego en toda forma y método, este gran hombre es uno de los más grandes cronistas que se preocuparon por registrar no solo la historia propia, sino que en este caso es una de las fuentes más confiables y preciosas que existen sobre el imperio persa aqueménida. En la antigüedad no se esperaría que un hombre escribiera datos y descripciones tan detalladas de sus homólogos, que en este caso también eran sus enemigos. Heródoto estaba profundamente impresionado no solo por el hecho del gran tamaño del imperio persa, sino también por la naturaleza variada y políglota de su ejército, que estaba unido en un solo comando, un completo contraste con las fuerzas griegas, con sus divisiones políticas y comandantes disputados. Aunque los griegos compartían un lenguaje común, una religión y un modo de pensar, el mismo sentimiento sobre lo que estaban luchando, existía una gran diferencia entre ellos respecto a la organización. Y esto
Esta diferencia tuvo que ser explicada a sus lectores, ya que él, al fin, describe el imperio. Número 3. Su método de narración. Heródoto no tenía necesidad de explicar la geografía griega, las costumbres o los sistemas políticos a sus lectores griegos, pero sí deseaba describir la situación política en tiempos relevantes de las muchas ciudades griegas que más tarde estuvieron involucradas en guerra. Esto lo logró por medio de digresiones hábilmente trabajadas en su narrativa principal. Él describe así las acciones de Creso, rey de Lidia, que conquistó a los griegos de la parte occidental de Jonia, pero que a su vez fue subyugado por los persas. Y esta cuenta lleva a Heródoto a una digresión sobre la historia pasada de los jonios y los dorios, y la división entre las dos ciudades griegas más poderosas, la Atenas jónica y la Esparta dórica. El complejo desarrollo político de Atenas en el siglo VI a.C. se aborda, al igual que el conservador carácter de los espartanos. Todo esto y mucho más parte del mismo, solo incluido debido al interés personal de Heródoto. Ayuda a explicar las posiciones de estos estados griegos en el año 490, año de la batalla de Maratón, y en el año 480, el año en que Jerjes invade Grecia. Unas crónicas tan imperdibles y preciosas que hoy día no podemos más que agradecer la determinación de este hombre. Número 4. Su forma de ver la vida. Aun cuando Heródoto se dedicó a escribir sobre la historia y no sobre sí mismo, en su método narrativo y parte de su magistral narración, podemos ver un bosquejo bastante claro de cómo es que idealizaba los actos de los hombres, lo cual nos intriga a todos. ¿Cómo pensaba Heródoto? La historia de la invasión de Jerjes a Grecia es una clara ilustración desde el punto de vista moral de Heródoto, en una guerra que por todos los razonamientos humanos debería haber sido ganada por los persas, pero esta se perdió irremediablemente. Heródoto cree en la retribución divina como un castigo para la impiedad humana, la arrogancia y la crueldad, pero su énfasis está siempre en las acciones. Ir avanzando, los valores que valga la recapitulación de esos valores mismos que le dan la importancia a la historia, uno que ya va marcando en sí el valor de la historia de la humanidad. Tan solo con ver películas antiguas va marcando también, porque en ese tiempo tanto el valor que se le daba, obviamente, a esos actores de esa época, por poner un ejemplo claro así. Entonces, uno de esos valores también dentro de la historicidad o de la historia es la honestidad. Entonces, esa honestidad supone que como persona debemos decir siempre la verdad. Y eso fue lo que va caracterizando a cada ser humano. Entonces, la parte también de la sensibilidad. Y eso también cada uno somos sensibles. Nadie puede decir, no, yo no soy sensible. No, estaría faltando su propia dignidad, sobre todo, porque una lagrimita va cayendo por algo que realmente impacta. Porque si somos sensibles, también eso nos ha dado Dios, para que veamos el dolor también de cómo están otras personas para poder ser generosos. Y ahí entra la parte de la gratitud. ¿Qué tan gratos somos con los demás? ¿Qué tan gratos somos con la misma familia? ¿O qué tan gratos somos con los maestros? ¿Damos esa gratitud, ese respeto hacia ellos? Y otro de los puntos importantes también, la humildad. ¿Qué tan sencillo eres? Pues soy humilde porque soy pobre. No, eso no significa ser humilde. Es tu forma de ser, tu forma como te vas progresando. Ya la pobreza ya es parte de uno de superarse, nada más. La humildad, cómo te comportas con los demás, cómo es el trato y tu forma de ser, humildemente, sin exagerar. De ahí surge la parte de la prudencia. ¿Qué tan prudencio, yo siempre digo esto, o somos nosotros de guardar aquellas cosas que a veces se nos confían? Entonces, o lo que vemos, o lo que suscita. Entonces son valores muy humanos que también, tanto quien la tiene y quien la debe de observar. Obviamente, es la persona que dice cuán valiosa es esa persona por sus valores que va transmitiendo a los demás. Y otro de los valores también es el respeto que va generando
si se los vas ganando o los vas a dar hacia los demás. Ambiparte es un recibir y un dar, esta parte del respeto. Y la última parte de esos valores es la responsabilidad. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tiene todo ser humano para lo que lleva en esta misma sociedad a dar un buen ejemplo de vida? Y eso es lo que conlleva cada uno de nosotros, esos valores históricos, la prehistoria, aprender a valorarlo, la historia en sí de lo que va marcando, la parte de un historiador, cómo lo va a narrar y la etapa de esos desarrollos. Por eso yo le decía a alguien que me preguntaba el desarrollo de esto en mi casa, pero ¿cómo podemos saber la historia de una familia? Fácil, descubriendo un árbol genealógico, desde quiénes fueron nuestros abuelos, bisabuelos, desde ahí marcando a partir de eso, entonces la historia de nuestra propia familia. Ahí ya hay una parte donde también se valora mucho esto. Entonces también la parte de la historicidad es muy importante para todos nosotros. Pues bien, estudiantes de octavo año, hemos finalizado. Nos vemos en una próxima ocasión.